Hola amigos, imagina que tus propios hijos te humillan en una reunión familiar llamándote viejo parásito y exigiendo que te vayas de la casa. Pero entonces un secreto se revela y todo cambia por completo. Si esto te intriga, sigue leyendo y comparte esta historia para reflexionar juntos sobre el valor de la paciencia. Soy Miguel, un hombre de 70 años en la Ciudad de México, donde la familia es el centro de todo, desde las grandes comidas con enchiladas y mariachi, resonando hasta las celebraciones del Día de los Muertos, para honrar a los seres queridos que han partido construyendo altares llenos de flores de cempasúchil. Pan de muerto y velas que iluminan las noches con un brillo cálido y melancólico que nos recuerda la eternidad del amor familiar. Mi esposa María falleció hace unos años, después de una larga batalla contra una enfermedad que nos robó momentos preciosos, dejando un legado que pensé se había desmoronado por la avaricia de mis hijos, un legado construido con el sudor de nuestras frentes en las calles, empedradas de esta metrópolis vibrante y caótica, donde el tráfico incesante y los vendedores ambulantes forman el pulso diario de la vida. Mi hija Ana, de 45 años. Una mujer fuerte pero cada vez más distante, y su esposo Carlos, de 48. Un hombre ambicioso que siempre ha priorizado el dinero sobre los lazos sanguíneos, siempre me han visto como una carga pesada, un recordatorio incómodo de los tiempos en que la familia dependía de mi trabajo manual para sobrevivir. Viven en la casa grande que mi esposa y yo construimos con sudor y lágrimas, trabajando incansablemente en el taller de mecánica que abrí en los años 80, reparando autos viejos de vecinos en el barrio de Coyoacán, donde el aroma a aceite y metal se mezclaba con el de los tamales vendidos en la esquina, y donde cada peso ganado era invertido en el futuro de nuestros hijos, soñando con darles una educación y una vida sin las privaciones que nosotros conocimos en nuestra juventud humilde. Ese día en la sala de reuniones sofocante de la oficina del abogado, con el aroma a café robusta típico mexicano flotando en el aire espeso como si estuviéramos en una cantina antigua del centro histórico. Ana gritó con voz temblorosa de ira: «Nosotros merecemos esos 800 millones de pesos, no este viejo que solo sabe quejarse». Carlos intervino con sarcasmo cortante, su mirada fría como el viento nocturno en el zócalo. «Solo eres un dependiente de lo que dejó mamá, un parásito que ha chupado la sangre de esta familia por demasiado tiempo. Vete, ya no nos avergüences más con tu presencia». Sus palabras fueron como puñales en el corazón, afilados y profundos, recordándome las noches en vela reparando máquinas para alimentar a la familia, aquellas largas horas bajo la luz tenue de una lámpara en el taller, con las manos ennegrecidas por el aceite y el cuerpo agotado, pero el espíritu firme por el amor a mis hijos, sacrificando sueños personales para que ellos pudieran ir a la escuela y jugar en las plazas sin preocupaciones. Recordaba también las fiestas donde sacrificaba todo por su alegría, como en las posadas navideñas donde rompíamos piñatas llenas de dulces, o en los cumpleaños con pasteles hechos por María, momentos de risas y abrazos que ahora parecían ecos lejanos en el vacío de su desprecio. Pero me quedé callado, tragándome el dolor como un trago amargo de tequila sin limón ni sal, porque sabía que había una sorpresa aguardando, un secreto guardado como un tesoro en las profundidades de un cenote maya, listo para emerger y cambiar el curso de esta tormenta emocional. La tensión en el aire era palpable, como en una tormenta de verano en México, que se acumula con nubes oscuras sobre el Valle de México, descargando rayos y truenos que sacuden todo a su paso, y yo sentía el peso de años de sacrificios ignorados. Un peso que me oprimía el pecho como las multitudes en el metro durante la hora pico, asfixiante y relentless. Recordaba cómo desde joven había trabajado en fábricas polvorientas de la zona industrial de Naucalpan, ahorrando cada peso con disciplina férrea para darles una vida mejor, educándolos con valores de respeto y unidad familiar que ahora parecían olvidados en el torbellino de la modernidad y el consumismo que invade nuestras ciudades. Ana, que de niña corría a mis brazos por consuelo después de una caída en el parque con lágrimas en los ojos, y yo secándolas con ternura infinita, ahora me miraba con desprecio profundo, influenciada por Carlos, quien siempre buscaba lujos innecesarios como autos nuevos y viajes a playas exclusivas, ignorando las lecciones de humildad que intenté inculcarles.
El silencio que mantuve no era debilidad, sino una armadura forjada en la resiliencia de un hombre que ha visto la vida dura en las calles de esta ciudad vibrante, calles donde he caminado bajo el sol abrasador, vendiendo periódicos de joven o negociando repuestos en mercados como el de Tepito, aprendiendo que la paciencia es el arma más poderosa contra la adversidad. Mientras ellos seguían atacando con veneno en sus voces, yo revivía en mi mente las mañanas preparando desayunos con tortillas hechas a mano por María, el aroma del chile y los huevos revueltos llenando la cocina humilde. Las tardes enseñándoles a montar bicicleta en el Parque Chapultepec bajo los árboles centenarios que testigos de nuestra historia, y las noches consolándolos en enfermedades con remedios caseros y cuentos de mi infancia en un pueblo de Jalisco. Todo eso parecía evaporado, reemplazado por codicia fría y calculadora como el cambio de las estaciones que trae sequía al desierto. Pero debajo de ese dolor agudo ardía una llama de determinación inspirada en las historias de mis abuelos que sobrevivieron revoluciones y migraciones cruzando fronteras con nada más que esperanza en el corazón, enseñándome que la verdadera fuerza viene del interior del alma forjada en el fuego de las pruebas. No respondí a sus insultos porque sabía que el momento de la verdad se acercaba y que mi paciencia sería la clave para revertir esta injusticia como un luchador en el ring de la Arena México esperando el golpe perfecto. La habitación se llenaba de hostilidad con miradas acusadoras de otros familiares que se mantenían al margen, pero yo me mantenía firme recordando las promesas hechas a mi esposa en nuestro altar familiar durante el Día de los Muertos, jurando proteger lo nuestro de cualquier amenaza con velas encendidas y fotos de nuestros antepasados vigilando desde el más allá. En ese instante sentía el pulso de la ciudad latiendo en mis venas, el mismo pulso que me había sostenido a través de terremotos y crisis económicas, recordándome que como México mismo yo era resistente capaz de renacer de las cenizas de la traición. Cada palabra hiriente de Ana y Carlos era como un eco de las batallas pasadas, pero yo sabía que mi historia no terminaba allí. Era solo el comienzo de una revelación que sacudiría los cimientos de su arrogancia. Mientras el abogado preparaba los papeles, mi mente vagaba por recuerdos de fines de semana en Xochimilco remando en trajineras con la familia unida, cantando rancheras y compartiendo risas que ahora parecían un sueño distante. El dolor era profundo, pero también era el catalizador para mi fortaleza interna, una fortaleza arraigada en la cultura mexicana de honor y perseverancia, donde los hombres como yo hemos construido naciones con manos callosas y corazones valientes. No romperían mi espíritu. En cambio, su crueldad avivaba el fuego que había mantenido encendido en secreto durante años, esperando el momento oportuno para brillar con toda su intensidad. Rememoraba los años difíciles que habían moldeado mi vida como un alfarero da forma al barro en un taller de Oaxaca, trabajando sin descanso para tener un techo sobre nuestras cabezas, aquellas épocas en que el sol del mediodía quemaba la piel, mientras yo empujaba carretas cargadas de herramientas en las calles polvorientas de la capital, soñando con un futuro donde mis hijos no conocieran el hambre que yo había padecido en mi infancia en un pueblo remoto de Jalisco donde las cosechas escasas dictaban el ritmo de la supervivencia. Las madrugadas preparando comidas con tortillas caseras eran rituales sagrados, el humo del comal llenando la cocina humilde con aromas de maíz fresco y chiles tostados, mientras María y yo compartíamos miradas de complicidad sabiendo que cada bocado era un acto de amor para nuestros pequeños nutriéndolos, no solo con comida, sino con la esperanza de un mañana mejor inspirados en las tradiciones de nuestras abuelas que cocinaban con lo poco que había durante las fiestas patronales. Y cuidando a los niños en sus enfermedades aquellas noches febriles donde velaba a su lado con compresas frías y rezos a la Virgen de Guadalupe pidiendo milagros en la oscuridad, recordando cómo mi propia madre había hecho lo mismo por mí en una choza de adobe, enseñándome que el amor paternal es un escudo contra las adversidades del mundo. Ana solía ser la niña que corría a mí por consuelo con sus trenzas deshechas y ojos brillantes de lágrimas después de una pelea en la escuela, y yo la alzaba en brazos contándole cuentos de héroes zapatistas que luchaban por justicia, calmando su llanto con promesas de que todo estaría bien. Momentos que ahora se sentían como reliquias de un pasado lejano, erosionadas por el tiempo y la influencia externa.
Pero desde que se casó con Carlos cambió drásticamente viéndome como un intruso en su vida lujosa, una vida llena de cenas en restaurantes elegantes de Polanco y viajes a Acapulco, donde el lujo eclipsaba los valores humildes que intenté inculcarle, como el respeto a los elders en nuestras comunidades indígenas que honran a los ancianos como guardianes de la sabiduría. Carlos impulsaba esa distancia con su actitud calculadora, haciendo que el abismo creciera como un cañón en la Sierra Madre. Sus comentarios sarcásticos durante las reuniones familiares eran como gotas de ácido que corroían los lazos que una vez nos unían, prefiriendo hablar de inversiones y ganancias en lugar de compartir anécdotas alrededor de una mesa con mole poblano. El dolor de ser traicionado por mi propia sangre me hería profundamente, como una herida abierta en una corrida de toros donde el matador falla y el animal contraataca. Pero lo convertí en motivación ardiente, un fuego interior que me impulsaba a actuar con astucia en lugar de ira ciega. Recordando las lecciones de mi abuelo, un revolucionario que me contaba historias de Pancho Villa mientras fumaba un puro bajo las estrellas. Junto a mi esposa planeamos en secreto durante largas noches de confidencias, ocultando activos para evitar la codicia que sabíamos podía surgir, como las tradiciones mexicanas enseñan a proteger la familia de conflictos internos inspirados en las leyendas de tesoros escondidos por los aztecas antes de la conquista, guardados para generaciones futuras. Esas noches planeando eran como rituales sagrados en un templo maya, con velas parpadeantes y mapas desplegados sobre la mesa, discutiendo inversiones en propiedades discretas y patentes innovadoras, todo bajo el manto de la discreción para preservar la armonía que tanto valorábamos. Recordaba cómo en nuestra juventud mi esposa y yo empezamos desde cero vendiendo artesanías en mercados como el de Coyoacán, regateando con turistas por cada centavo, ahorrando para comprar nuestra primera casa en un barrio modesto donde los vecinos compartían pozole en las fiestas de barrio, construyendo una vida ladrillo a ladrillo con amor inquebrantable. Cada peso era un sacrificio, pero lo hacíamos con amor profundo, soñando con un futuro unido, donde nuestros hijos honrarían ese esfuerzo, no lo pisotearían como ahora lo hacían. Sin embargo, con el tiempo, Ana se volvió distante, prefiriendo fiestas extravagantes con mariachis contratados y viajes lujosos a Cancún, ignorando mis consejos sobre humildad y gratitud. Consejos nacidos de experiencias duras como el crisis económicas de los 90 que nos obligaron a racionar comida. Carlos, con su ambición desmedida que lo hacía parecer un empresario de telenovela, la animaba a ver en mí un obstáculo, un remanente de un pasado pobre que no encajaba en su mundo de opulencia falsa. El rechazo me hacía sentir solo en esta ciudad bulliciosa donde millones de almas se cruzan sin tocarse, pero en la soledad encontré fuerza renovada consultando con abogados de confianza en oficinas discretas del centro histórico, documentando todo en silencio como un notario registrando un testamento eterno. Era como preparar una ofrenda para el Día de Muertos, honrando el pasado con fotos y calaveritas, mientras me armaba para el futuro incierto, colocando cada elemento con precisión para que los espíritus aprobaran mi plan. La traición dolía como una espina clavada en el corazón, pero me recordaba las lecciones de mi padre, un jornalero que me enseñó que la paciencia vence a la ira, trabajando en los campos de agave bajo el sol implacable, cortando pencas para hacer tequila que simbolizaba la esencia de nuestra resiliencia. Convertí cada desprecio en combustible para mi resolución, planeando no con venganza amarga, sino con justicia equilibrada, como un juez en un tribunal popular decidiendo el destino de los culpables. En las noches de insomnio paseaba por las calles empedradas de la colonia Roma con sus edificios art deco iluminados por faroles, reflexionando sobre cómo la familia en nuestra cultura rica y compleja es sagrada como un santuario, pero a veces se corrompe por el dinero fácil que llega con la globalización. Mi esposa y yo habíamos invertido en propiedades discretas a lo largo de la costa, inspirados en las historias de hacendados coloniales que protegían su legado de invasores, comprando tierras en Riviera Maya con visión de futuro. Esa fuerza interior me mantenía erguido como un cactus en el desierto, sabiendo que mi silencio era una estrategia maestra, no una rendición cobarde, y que pronto, como en las leyendas de Quetzalcóatl, renacería de mis cenizas para reclamar lo que era mío por derecho.
El abogado Ramírez carraspeó con solemnidad ajustando sus gafas como un sacerdote preparando un sermón en la Basílica de Guadalupe y leyó el testamento principal con voz firme y pausada: 40% para Ana, 40% para Carlos y yo solo un modesto 20%. Una distribución que parecía sellar mi destino como el de un secundario en una telenovela dramática donde el protagonista pierde todo al inicio solo para recuperarlo con creces. Ana sonrió triunfante, su expresión de victoria iluminada como las luces de neón en la Avenida Reforma durante la noche, creyendo que había ganado la batalla por el control del legado familiar, cruzando los brazos con arrogancia, mientras Carlos asentía con un guiño de satisfacción, planeando ya cómo gastar esa fortuna en lujos efímeros como yates en el Pacífico o propiedades en Miami. Pero entonces, con un gesto deliberado que cortó el aire tenso como un machete en la jungla yucateca, sacó el sobre segundo. El secreto guardado durante 25 años por mi esposa y yo, un sobre sellado con cera que parecía salido de un cofre pirata enterrado en las playas de Veracruz, conteniendo documentos que cambiarían todo el panorama como un terremoto sacudiendo la Ciudad de México en 1985. Dentro estaban los papeles legales de una cadena de posadas costeras y bienes raíces en Cancún valorados en impresionantes 800 millones de pesos, todo registrado a mi nombre exclusivo, inversiones astutas que habíamos hecho en silencio, comprando tierras vírgenes cuando nadie veía su potencial, inspirados en los visionarios que construyeron el turismo en la Riviera Maya a partir de nada más que arena y sueños. Además, la patente de una máquina ahorradora de energía que inventamos en nuestro taller casero durante noches de experimentos apasionados, vendida a una gran corporación multinacional. Por una suma que nos aseguró independencia financiera, un invento nacido de mi experiencia como mecánico y el ingenio de María combinando circuitos electrónicos con principios de eficiencia que aprendí reparando autos viejos en los talleres de Azcapotzalco. Ana y Carlos palidecieron al instante, sus rostros drenados de color como si hubieran visto un fantasma en una casa embrujada de Guanajuato, balbuceando con voces entrecortadas. ¿Cómo es posible esto? ¿Nos engañaste todo este tiempo ocultando una fortuna bajo nuestras narices? Respondí sereno, mi voz resonando con la calma de un mariachi cantando una serenata bajo la luna llena. Esto no es engaño sino previsión para resguardar el legado del egoísmo rampante como las lecciones culturales mexicanas sobre respetar a los mayores y proteger el patrimonio familiar de divisiones destructivas tal como nuestros antepasados indígenas guardaban semillas para temporadas de sequía. El clímax llegó cuando Ramírez leyó la cláusula especial con gravedad como anunciando un decreto real en el Palacio Nacional. Quien me insultara o humillara durante el proceso perdería toda herencia sin apelación, una salvaguarda legal que mi esposa y yo incluimos previendo traiciones inspirada en códigos de honor de las comunidades zapotecas donde el respeto es ley inquebrantable. Con sus palabras hirientes previas grabadas en la memoria colectiva de la habitación como un video viral en redes sociales, quedaron sin nada sus planes de riqueza evaporándose como el humo de un cigarro en una cantina solitaria. La habitación se congeló en un silencio ensordecedor como en una escena de telenovela mexicana donde el villano recibe su merecido castigo divino y el giro fue dramático, pasando yo de víctima aparente a controlador absoluto del destino, sintiendo el equilibrio restaurado como después de una lluvia purificadora en el desierto de Sonora. Ana trató de argumentar con voz quebrada, lágrimas de frustración brotando en sus ojos alegando injusticia y conspiración. Pero los papeles eran irrefutables, detallando inversiones hechas en silencio durante décadas, desde comprando tierras en la costa pacífica hasta desarrollando la patente en nuestro taller casero con herramientas improvisadas y noches de pruebas fallidas que fortalecieron nuestra unión. Recordaba las noches experimentando con circuitos mi esposa y yo como un equipo inseparable, inspirados en inventores mexicanos como Guillermo González Camarena, que revolucionaron la tecnología con ingenio local, soldando cables bajo la luz de una lámpara, mientras los niños dormían soñando con un invento que no solo nos beneficiara, sino que ayudara al medio ambiente en un país plagado de problemas energéticos. Carlos, siempre el oportunista con su traje impecable y reloj,
Caro ahora parecía derrotado por completo, su arrogancia evaporada como el vapor de un volcán dormido, tartamudeando excusas que nadie creía. El giro fue dramático y profundo, pasando de ser el marginado a holding the upper hand, sintiendo el equilibrio restaurado en mi alma como un danzante azteca recuperando el ritmo sagrado. Los familiares presentes, tíos y primos que habían observado en silencio como espectadores en un teatro del pueblo, miraban en shock absoluto, algunos asintiendo en aprobación silenciosa, mientras otros susurraban comentarios de admiración por mi astucia. Esta revelación no solo expuso su codicia desnuda y cruda, sino que validó mis años de esfuerzo incansable, como en las fiestas de quinceañera donde se celebra la madurez y el paso a la adultez con bailes y discursos que honran el camino recorrido. El abogado explicó que todo estaba legalmente blindado con cláusulas impenetrables inspiradas en leyes mexicanas de protección a viudos y ancianos, documentos firmados ante notarios en oficinas del registro civil donde cada sello era un juramento de integridad. Ana lloriqueó en vano, sus protestas cayendo en oídos sordos como lluvias en el desierto, pero era tarde para arrepentimientos. El daño estaba hecho y la justicia se imponía con la fuerza de un río desbordado en temporada de huracanes. Mi corazón latía fuerte, pero con una calma profunda, sabiendo que la justicia se servía en bandeja de plata, no con venganza, sino con la elegancia de un plan bien ejecutado, como un chef preparando un banquete de mole oaxaqueño con ingredientes secretos. En ese momento sentía el orgullo de mis ancestros fluyendo por mis venas, aquellos que lucharon en la independencia y la revolución, recordándome que la perseverancia siempre triunfa sobre la traición. La noticia se extendió rápido como el viento de temporada en México. Un viento que lleva chismes de casa en casa como las hojas secas en las calles de un pueblo durante el otoño. El barrio entero murmuraba sobre la ingratitud de los hijos, con tonos de desaprobación que resonaban en las tienditas de la esquina, donde las señoras compraban tortillas frescas y compartían los últimos cotilleos mientras esperaban su turno, creando una red de juicios sociales que envolvía a Ana y Carlos como una telaraña inescapable, tejida por la comunidad unida en su condena moral. Amigos que antes los invitaban a parrilladas dominicales con carne asada y cervezas frías, les dieron la espalda de manera abrupta, cancelando planes y evitando llamadas como si fueran portadores de una plaga antigua. Vecinos que solían saludar con sonrisas cálidas en las mañanas, ahora los evitaban con miradas evasivas y susurros a sus espaldas en los mercados locales, donde el aroma a frutas maduras y especias se mezclaba con el peso de la vergüenza colectiva que caía sobre ellos como una tormenta monzónica en Chiapas. Ana se aisló en un miedo paralizante, encerrada en su casa, que antes era un centro de fiestas ruidosas con música de banda y risas hasta el amanecer, ahora convertida en una prisión de soledad donde las sombras de la culpa la perseguían como espíritus en una noche de Día de Muertos, sin ofrenda a su confianza social, hecha trizas como una piñata rota en una posada infantil. Carlos se hundió en un remordimiento mezclado con rabia ardiente. Un remordimiento que lo carcomía por dentro como un chile habanero en el estómago, recordando las oportunidades perdidas mientras perdía negocios uno tras otro, sus socios dudando de su carácter íntegro y retirando inversiones como si oliera a corrupción, dejando su oficina antes bulliciosa, ahora vacía como un estadio, después de un partido perdido. Yo, en cambio, usé el dinero con propósito noble para ayudar a doña Rosa, mi fiel empleada doméstica que había estado a mi lado durante décadas, limpiando la casa con dedicación y cocinando guisos tradicionales como el pozole rojo que me recordaba a mi madre, una mujer humilde de un pueblo en Michoacán que merecía más que un salario modesto por su lealtad inquebrantable, dotándola de una pensión generosa y una casita propia en un barrio tranquilo donde pudiera disfrutar sus años dorados, rodeada de nietos y flores en el jardín. Además, fundé un fondo para hombres ancianos abandonados por sus familias, ofreciendo refugios seguros con comidas calientes como pozole humeante y tamales envueltos en hojas de maíz, lugares donde estos hombres pudieran reunirse alrededor de mesas compartidas para charlas profundas junto a mezcal añejo, compartiendo penas y anécdotas de vidas largas, llenas de altibajos inspirados en las tradiciones de las veladas familiares donde se cuentan cuentos bajo la luz de las estrellas.
La sociedad los juzgó duramente como en un pueblo pequeño, donde el chisme es ley inapelable, y el honor se mide por el respeto a los mayores, con rumores extendiéndose por redes sociales y grupos de WhatsApp vecinales pintando a Ana y Carlos como villanos de una novela de García Márquez, donde la magia realista se convierte en condena social. Su reputación se derrumbó estrepitosamente como un castillo de arena ante las olas del Pacífico, con amigos de toda la vida borrando números de teléfono y declinando invitaciones a eventos, dejando a Ana sola en sus intentos de socializar en fiestas donde antes era el centro de atención con sus bailes y chistes, ahora enfrentando miradas acusadoras y silencios incómodos en mercados bulliciosos como el de La Merced, donde los vendedores de flores y frutas susurraban sobre su ingratitud mientras ella compraba con la cabeza baja. Carlos perdía negocios a diestra y siniestra, sus socios retirándose con excusas diplomáticas pero claras, dudando de su carácter ético después de oír los detalles de la traición familiar, sus oficinas en el distrito financiero de Santa Fe ahora ecoando con el silencio de teléfonos que no sonaban, y correos sin respuestas, un contraste brutal con los días de tratos millonarios y brindis con champán. Yo observaba desde afar con una paz profunda en el corazón, sintiendo que mis acciones honraban las tradiciones de solidaridad mexicana arraigadas en nuestra historia de comunidades unidas contra la adversidad, como los pueblos indígenas que comparten cosechas en tiempos de escasez, o los vecinos que se ayudan mutuamente después de un sismo. El fondo creció rápidamente con donaciones de personas conmovidas por mi historia que se difundía en periódicos locales y programas de radio matutinos, ayudando a muchos ancianos con programas de salud integral que incluían chequeos médicos gratuitos y terapias para el alma, como sesiones de yoga en parques inspiradas en prácticas ancestrales toltecas y recreación cultural con bailes folclóricos que revivían espíritus cansados, vistiéndolos con trajes típicos de jarabe tapatío para danzar al ritmo de violines y guitarras, recordando épocas de juventud en ferias pueblerinas. Las consecuencias les enseñaron una lección dura e inolvidable, como un maestro estricto en una escuela rural corrigiendo con vara a los alumnos rebeldes, mientras yo reconstruía mi vida con un propósito renovado, caminando por las avenidas arboladas de la ciudad con la cabeza en alto, sabiendo que la justicia no solo se había ejecutado en lo legal, sino en lo moral, restaurando el equilibrio en un mundo donde el respeto a los elders es el pilar de nuestra identidad cultural y donde cada acto de bondad genera ondas como las que se expanden en un lago tranquilo después de tirar una piedra. En las noches reflexionaba en mi balcón con vista a las luces titilantes de la metrópolis, agradeciendo a María por su visión compartida que nos llevó a este triunfo y planeando expandir el fondo a más estados, llevando ayuda a ancianos en pueblos remotos de Oaxaca o Guerrero, donde la pobreza agrava el abandono, ofreciéndoles no solo refugio, sino dignidad recuperada a través de talleres de artesanías que revivían oficios antiguos como el tejido de rebozos o la cerámica talavera. La caída de Ana y Carlos era un recordatorio vivo de que la codicia ciega destruye puentes familiares, mientras mi ascenso era un testimonio de que la paciencia y la previsión construyen legados eternos como las pirámides de Teotihuacán que resisten el paso de milenios. Con cada donación recibida y cada vida tocada por el fondo, sentía una gratitud inmensa hacia el destino que me permitió transformar el dolor en un faro de esperanza para otros, honrando así no solo mi historia personal, sino la esencia colectiva de un pueblo resiliente que valora la solidaridad por encima de todo. De esta experiencia transformadora que me sacudió como un sismo de magnitud alta en el Valle de México, me convertí en portavoz de una organización dedicada a adultos mayores, un rol que nunca imaginé asumir en mis años crepusculares, pero que acepté con el entusiasmo de un joven emprendedor en un mercado de startups, compartiendo mi historia en conferencias bulliciosas, en auditorios de universidades como la UNAM, donde estudiantes ávidos de inspiración me escuchaban con ojos brillantes, y en festivales locales vibrantes como el Carnaval de Veracruz o las Guelaguetzas en Oaxaca, donde la música y los bailes tradicionales servían de telón de fondo para mis relatos de resiliencia, ayudando a otros abuelos a recuperar su dignidad perdida, mediante talleres de empoderamiento que les enseñaban a narrar sus propias vidas como épicas dignas de un corrido norteño. Aprendí que en la cultura mexicana, rica en mitos y realidades entretejidas como los hilos de un zarape chiapaneco, la familia es sagrada como un altar en una iglesia colonial.
un vínculo que trasciende generaciones y se nutre de respeto mutuo. Pero no dejes que nadie pisotee tu autoestima con pies de barro, porque cada individuo lleva dentro un volcán de fuerza latente, listo para erupcionar en momentos de crisis, recordando las lecciones de héroes nacionales como Benito Juárez, que superaron adversidades con tenacidad indígena. La perseverancia y la fuerza callada esa que se cultiva en silencio como un agave madurando para el mezcal, vencen a la avaricia rampante que corrompe almas como el oro fácil en las minas de Zacatecas, y la justicia llega a quienes esperan con la paciencia de un pescador en las costas de Baja California, lanzando redes al mar infinito, sabiendo que la marea traerá recompensas. El mensaje que envío con el fervor de un predicador en una misa de medianoche. Valora a los mayores, pues son tesoros vivientes de sabiduría ancestral y amor incondicional, guardianes de historias que forjan la identidad de un pueblo, como los abuelos que cuentan leyendas de la Llorona junto al fuego en noches frías de la sierra. La vida siempre ofrece nuevas oportunidades si vives con bondad genuina, abriendo puertas inesperadas como las que se revelan en un sueño profético, permitiéndote renacer de las cenizas de la traición con alas de quetzal volando hacia horizontes de propósito y fulfillment. En mis charlas relato cómo transformé el legado en un fondo que no solo provee refugios, sino comunidades enteras donde ancianos comparten saberes, enseñando oficios olvidados como la alfarería de Metepec o el bordado otomí, creando redes de apoyo que se extienden como raíces de un ceiba milenario, conectando generaciones en un ciclo eterno de gratitud y aprendizaje. Este renacimiento me ha llenado de una paz profunda caminando por plazas históricas como el Zócalo, con el pecho inflado de orgullo sabiendo que mi voz ahora amplifica las de miles silenciados por el abandono, abogando en foros legislativos por leyes que protejan a los vulnerables, inspirado en movimientos sociales como el de los 43 de Ayotzinapa que claman justicia. Cada conferencia es una celebración de la vida con aplausos resonando como tambores en una danza prehispánica, y cada festival un recordatorio de que la edad no limita el impacto, sino que lo enriquece con la madurez de un vino añejo. El mensaje se expande. Enfrenta la adversidad con la dignidad de un charro en un lienzo, manteniendo el honor intacto. Cultiva la bondad como un jardinero cuida sus cactáceas en el desierto y verás florecer oportunidades en los terrenos más áridos. Mi viaje me enseña que el verdadero tesoro no es el oro acumulado, sino las vidas tocadas y los corazones sanados, como en las tradiciones de las veladas donde se comparten tamales y atole en comunidad. Si mi historia te conmovió hasta las lágrimas o te inspiró a actuar, dale like con entusiasmo. Comparte este relato con amigos y familiares para que el mensaje se propague como un viral en TikTok, y sigue el canal para más relatos reales de ancianos como yo, llenos de sabiduría y lecciones de vida que iluminan el camino. Gracias por leer, amigos, y que la Virgen de Guadalupe los bendiga en sus propios renacimientos.